Con el auge de las ciudades que se produce en Europa durante la plena y la baja Edad Media, surgirán grandes cambios que tendrán muchas consecuencias sociales, políticas y económicas. Entre otras, nos referimos a la aparición de los arrabales o periferias, es decir, a los asentamientos humanos que fueron creándose fuera de los recintos amurallados de esas ciudades. Para explicarnos las causas y las consecuencias de este fenómeno nos acompaña hoy en Sin Distancias Ana María Rivera Medina, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Buenos días, Ana María, y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, tu principal área de estudio son las villas portuarias vizcaínas en la Baja Edad Media. Cuando hablas de la periferia de estas villas, hablas de muralla e intemperie. ¿Qué quieres decir con estas dos palabras? Bien, al hablar de muralla e intemperie, pretendo reflejar el sentimiento que albergan los individuos que habitan o residen en espacios que, siendo urbanos, no tienen reconocimiento legal. Son los individuos que habitan los arrabales, arrabaldes, suburbios, faubourgs o periferia de los siglos medievales. Esto no significa que antes de estas fechas no existieran suburbios. Por el contrario, otrora encontramos zonas en donde habitaban los barbari, desposeídos, menesterosos, indeseables. La muralla cobija y protege a los individuos que viven intramuros y relega a los que moran fuera de ese recinto, que lógicamente quedan desprotegidos. ¿Podrías explicarnos entonces cómo se llega a esta situación? En el proceso urbanizador que comienza en el siglo XI y culmina en el siglo XIV, la supervivencia de la ciudad estará relacionada con la función para la cual fue fundada, con su situación, con su aparato defensivo, pero también por la concesión a sus pobladores de la condición de vecinos. Es decir, la población que vivía dentro del perímetro marcado por la muralla ostentaba privilegios, que además le otorgaban un sentido de pertenencia. Pero a medida que las ciudades iban creciendo, el recinto amurallado se quedaba pequeño y el crecimiento se producía fuera de la muralla, extramuros. Esta situación se recoge en las partidas de Alfonso X el Sabio, donde define a la ciudad como el lugar cercado de muros, con sus arrabales y con sus edificios que se contienen en ellos. Aquí se instalaban moradores que no vecinos, vivían dentro de la jurisdicción, pero extramuros, y en consecuencia no tenían privilegios ni derechos, y al no tenerlos era lo mismo que vivir a la intemperie. Esta es la causa que determinará una lucha constante entre los que no quieren perder sus privilegios y aquellos que desean conseguirlos. Ana María, ¿y desde cuándo podemos hablar de arrabales? Para algunos autores, como Ladero Quesada y Jacques Le Goff, los arrabales que existen al término de la Edad Media son a menudo creación de la época cristiana y reflejo del crecimiento demográfico. Este concepto de ciudad y arrabal también es visible en el ámbito musulmán, donde la periferia es considerada como una entidad con cierta autonomía y vida propia, con cohesión interna en razón de los orígenes, de las etnias, de las religiones o de las actividades de sus moradores. Daré un par de ejemplos. Al fundarse las ciudades castellanas, sus cartas de fundación incluyen en el término municipal a los arrabales. O, por ejemplo, cuando Boabdil entrega Granada a sus católicas majestades, dice: entrego Granada, la Alhambra con sus tierras, barrios y arrabales. La historiografía relativa a la historia urbana se hace eco de la existencia de estas entidades que luchan por conseguir el reconocimiento legal. Desde fines de la década de los 70 del siglo XX, aparecen los primeros trabajos sobre los arrabales polacos y también arrabales de las ciudades del centro de Europa. Los historiadores encuentran un modelo metodológico para estudiar estas entidades bajo la mirada de diversas disciplinas. Así sabemos que los arrabales se expandieron en dos momentos, en el siglo XII y en el siglo XIV, que el suburbio no existe como un grupo separado de la ciudad porque está dentro de la misma jurisdicción y en consecuencia está sometido a las mismas regulaciones que los vecinos. Está habitado por diversos tipos sociales, haciendo hincapié en que los moradores están más asociados al sistema monetario que los propios vecinos. El suburbio es un verdadero centro de actividad económica, desempeñando actividades del sector primario, secundario y terciario. Forma parte del distrito fiscal, es decir, sus individuos pagan impuestos y actúan como mediadores de la competencia entre unidades intramuros, extramuros y del mundo rural. También el suburbio fue el germen de la burguesía y del comercio, entendido como elemento de dinamismo de la globalización que se produce a partir del siglo XV.
Desde el punto de vista del paisaje, el arrabal, por supuesto, va a cambiar la apariencia externa de las ciudades medievales. Desde una perspectiva ideológica, significa o simboliza la lucha entre lo nuevo y lo viejo, nuevas formas, ¿no?, de vida. Respecto al componente social de estas unidades, ciertamente y contrariamente a lo que se piensa, no son solo el ámbito de lo marginal o de lo degradado, sino más bien el hábitat de propietarios, industriales, artesanos, financieros y eclesiásticos. Ana María, ¿podríamos ver este modelo aplicado a un ejemplo concreto? Por ejemplo, tu área de estudio, las villas portuarias vizcaínas. Como ya he explicado, la eclosión de los arrabales es rápida y se expresa sobre todo en las villas marineras o portuarias que tienen en su poder el control de los intercambios internacionales. Dicha manifestación es notoria en las villas marineras del Golfo de Vizcaya, por ejemplo, en Bilbao, Biarritz, Bayona, San Sebastián, Nantes y en la fachada atlántica, Pontevedra, Oporto y Lisboa, por poner ejemplos. La expansión no deja ajena a las autoridades municipales. Así lo comprobamos en la documentación que da testimonio sobre la vida de los arrabales. En los archivos encontramos documentación respecto a estos temas en las ordenanzas, las denuncias, las visitas, los pleitos y encontramos también diversas formas de expresión escritas que reflejan las tensiones que se manifiestan entre lo asentado y encorsetado del marco municipal y el fluir de la aparente vida en libertad del suburbio, entre la supervivencia y la lucha por conseguir el reconocimiento de su existencia. En el caso concreto de las villas marineras vizcaínas, veremos que su fundación, casi en su totalidad, se produce a partir del año 1300, respondiendo a lo que los historiadores hemos llamado una voluntad creadora, es decir, la autoridad decide crearlas. Debido al incremento de la exportación de las lanas castellanas, la ruta antigua de Castilla-Bermeo resultaba muy dificultosa. Era necesario encontrar otras vías de salida, es decir, nuevos puertos y, en consecuencia, nuevas villas. A todas estas villas se les va a otorgar el fuero de Logroño. Todas tienen un puerto, todas tienen un espacio portuario, todas tienen las posibilidades de ser las sustitutas de Bermeo, la otrora cabeza de Vizcaya. La batalla la gana Bilbao, cuya carta puebla o carta de fundación concede jurisdicción sobre su término, su puerto y sobre las aguas. El privilegio que la corona le concedió junto a la villa de Portugalete para uso y disfrute de la ría determina que solo y únicamente en estas villas puede realizarse carga y descarga y cobro de impuestos. Por lo tanto, siendo Bilbao la mayor y con superior actividad industrial y comercial, el desarrollo de sus arrabales seguirá de forma correlativa al camino expansivo de la actividad comercial. Otras villas como Lekeitio intentaron seguir un camino diferente, un desarrollo distinto. Lekeitio es un claro ejemplo de cómo, a medida que el espacio intramuro se agota, se ve obligada a extender la zona amurallada, lo que se demuestra por la construcción consecutiva de 3 murallas. En la fachada atlántica, comprobamos por ejemplo en Oporto, también el crecimiento de los arrabales conlleva la construcción de una segunda muralla y consecutivamente el nacimiento de un nuevo y segundo arrabal. Se ve que no calcularon muy bien que iban a crecer claro, tanto. Crecen, ¿no? Entonces se hace un nuevo fuero, absorben esa población que estaba extramuro, hacen otras murallas, vuelve a crecer y... Claro. Bueno, ¿y a qué conclusiones te han llevado tus investigaciones en este terreno? Tras estudiar la evolución de los arrabales de esta villa, esbozamos nuestra conclusión a partir de 3 dimensiones: la económica, la social y la política. Pues si te parece, comencemos por la dimensión económica, que por lo que ya has contado, pues parece que era bastante importante, ¿no? Los autores clásicos definían al arrabal como cinturón de huertas y viñas. Sin embargo, es mucho más que eso. Es el lugar donde se asientan las industrias más o menos nocivas y peligrosas, porque pueden provocar incendios, y los incendios eran una gran fatalidad en las edificaciones de la Edad Media. Por ejemplo, aparecen tenerías, tornerías, lavaderos, herrerías, almacenes en general. Es el lugar del artesanado, de la transformación de los productos básicos, del inicio en algunos casos del sistema de abastecimiento de agua, porque estas zonas se solían situar junto a las servidumbres o fuentes de agua. Es donde nace el sector industrial y de servicios que atiende lógicamente al mundo urbano. La instalación de industrias nocivas en los arrabales fue práctica común en toda Europa. Salineras en el sur de Portugal, canterías y yeserías en todo el arco atlántico demuestran que el germen de la industria está en los arrabales. En las villas atlánticas vizcaínas serán las ferrerías las que marquen el estado industrial de la zona.
Hay que aclarar que precisamente en este tipo de actividades participaron la Iglesia, las clases privilegiadas, los militares, los marinos, los comerciantes y los ediles del Consejo. Las actividades industriales y de servicios se convirtieron en la forma habitual para alcanzar la riqueza y con este el prestigio social, el ascenso político y la participación en redes económicas y políticas. También podemos advertir que aquí se originan las primeras manifestaciones del crédito, doméstico o a pequeña escala, y del préstamo, ambos mecanismos que conducen el paso de una economía natural a la economía monetaria o de mercado. Bueno, ¿y qué has encontrado en el aspecto social? ¿Es posible contemplar una dimensión social del arrabal? También podemos considerar una dimensión social del arrabal, porque la ciudad, con un sentido estricto sobre lo limpio, lo bello y lo moral, desplaza a la periferia aquello que afea la zona intramuros. Hospitales por miedo al contagio, cárceles por temor a tener cerca el delito y burdeles para escapar de la influencia de la degradación moral. Todos ellos se asientan en los arrabales. Recordemos que la peste atemoriza a la sociedad bajomedieval, sobre todo en el periodo de la gran peste bubónica. Las cárceles y el delito en general fueron considerados como una afrenta al orden social y por lo tanto no podían cohabitar junto a los privilegiados. Pero también en el arrabal se asentaron las órdenes mendicantes que realizaron una amplia tarea asistencial. En algunas ciudades se encargarán de la gestión de los hospitales, pero sobre todo es importante mencionar su actuación en torno a la infancia. En las ciudades medievales, las estadísticas de niños abandonados son abrumadoras y serán las órdenes quienes recluten a estos menores, alimenten, eduquen y den oficio a los llamados hijos menesterosos del arrabal. Porque la ciudad repele todo aquello que afea su imagen, la mendicidad, la infancia desvalida, mujeres sin destino ni tutela. De ahí la aparición de los orfanatos, casas para las madres solteras, beaterios, etc. La misma consideración tuvo el fenómeno de la prostitución. Burdeles, hostales y casas particulares albergan a las meretrices que atienden las necesidades de los hombres del arrabal, pero también las de los hombres de la villa. Claro es que no todas las villas tuvieron burdeles, pero en todas las villas hay zonas donde las prostitutas hacían su trabajo, especialmente cercanas a las tabernas donde pululaban. El juego, altamente regulado y controlado, encontraba también su lugar en las periferias, y si hablamos de prostitución y de juego, debemos hacerlo de alcohol, por lo tanto de borracheras, riñas y peleas. Es precisamente en el arrabal donde la moral, los códigos establecidos por las autoridades civiles y eclesiásticas entran en conflicto. Bueno, pues ya para terminar, Ana María, cuéntanos cuál era la dimensión política de los arrabales. Bien, la población que reside allí está en espera por integrarse, lucha por superar la exclusión, pero sin embargo aparecen nuevos modos de vida, nuevas formas, nuevos usos, porque no está encorsetado en la regla y en el control concejil, porque aunque los hubiera, el control nunca fue suficiente. Es más, del arrabal surgen los llamados nuevos gestores, ediles, arrendadores de impuestos, gestores de obras, etc. Es decir, esta unidad es el germen de una nueva clase de actores políticos, financieros, fiscales y económicos. Una nueva clase de actores. Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED. Muralla e intemperie, la diferencia entre vivir dentro o fuera de las murallas durante la Edad Media. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias. A ti.